Disculpen la tardanza. Bienvenidos a la 11ª sesión del Seminario de Becarios del Instituto de Matemáticas de la UNAM para el semestre 2019-12. El día de hoy nos acompaña Eric Pauli Pérez Contreras, quien nos hablará sobre dos teoremas ante la geometría y la combinatoria, una conexión a los poliedros irreducibles. Él estudió la licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la resolución de problemas en las matemáticas escolares, bajo la dirección del doctor Armando Sepúlveda. Hizo su maestría en Ciencias Matemáticas en el posgrado conjunto con la UNAM. Hizo una tesina en Dominación en Gráficas bajo la dirección de la doctora María Luisa Pérez Seguí, y actualmente realiza el doctorado conjunto entre el IMATE, la Unidad Juriquilla del Instituto de Matemáticas y la Universidad de Montpellier en Francia, y actualmente trabaja pues, en geometría y combinatoria, bajo la dirección de los doctores Luis Montejano, Javier Bracho y Jorge Ramírez. Demos la bienvenida. Gracias. Bueno, es un gusto estar aquí y verlos a todos. Entonces les quiero platicar de algunas ideas que he estado trabajando. Básicamente son algunos teoremas que he necesitado, y pues me gustaría compartir con ustedes esas ideas que pues me parecen bonitas. Pues es un gusto, muchas gracias. Entonces, bueno, pues vamos a empezar recordando las nociones básicas de polígono y poliedro, y en general pues de politopo. Entonces, ¿qué es un polígono? Ustedes pueden imaginarse un conjunto finito de puntos ahí en el plano. ¿Quién sabe cómo es? Se imaginan una liga de manera que los atrape a todos y de repente la suelta, y entonces lo que queda pues, es un polígono. Entonces lo podemos definir formalmente como la envolvente convexa de un conjunto finito de puntos en el plano. Análogamente, un poliedro en 3 dimensiones, pues se pueden imaginar un conjunto finito de puntos en el espacio, y agarran ahora una burbuja y de repente la dejan, o sea, que se cierre, y lo que les queda pues va a ser la envolvente convexa, y a eso pues le vamos a decir que eso es un poliedro en 3 dimensiones, ¿no? En general, pues podemos pensar que un politopo es como la versión general de esto, pues es la envolvente convexa de un conjunto finito de puntos en el espacio euclidiano n-dimensional. Un espacio de dimensión n. Entonces, pues aquí está un poquito la pregunta, un poquito tramposa, porque si yo les pregunto, ¿de qué preferimos hablar? ¿Preferimos hablar de poliedros en su versión geométrica? ¿O preferimos hablar de gráficas planas y 3 conexas, que es algo meramente combinatorio? Pues resulta que es lo mismo. O sea, hay un teorema de Steinitz que me dice precisamente que todo poliedro, lo que acabamos de definir, es precisamente, se puede obtener como una gráfica plana y 3 conexa. Una gráfica, bueno, pues me imagino que ya más o menos estamos familiarizados con la noción de gráfica. Una gráfica pues es un conjunto finito de puntos. En mi caso me van a interesar finitas. Entre cada par de puntos puede o no haber una arista. No quiero que haya lazos, o sea, una arista de un punto a sí mismo, ni quiero que haya aristas múltiples. Entonces quiero que la gráfica sea simple. Eso es una gráfica plana. Si yo la puedo dibujar en el plano o en la superficie de la esfera sin que se intersecten aristas, o sea, 2 aristas, 2 líneas se van a intersectar solamente si tienen un punto común. Eso quiere decir que mi gráfica sea plana. Y 3 conexa quiere decir, ahorita lo vamos a ilustrar con más calma, que necesito quitar al menos 3 puntos para desconectar a mi gráfica o volverla trivial. O sea, que necesitaría yo quitar 3 puntos por lo menos para que me quedaran 2 componentes, para que se rompiera mi gráfica, o que me quedara un solo puntito. Un puntito en la gráfica trivial. Entonces, resulta que este teorema pues, me dice que me da lo mismo hablar de geometría, o sea, de poliedros de 3 dimensiones, o hablar de gráficas planas y 3 conexas. Entonces ahora sí que lo que les guste más, geometría o combinatoria. Ok, entonces quisiera aclarar un poquito más esta noción de conexidad, porque va a ser súper importante para los poliedros. Entonces, en general, si ustedes tienen una gráfica G, la conexidad de la gráfica va a ser el mínimo número de vértices que hay que quitar para que se me desconecte la gráfica o que se vuelva trivial. Entonces, por ejemplo, aquí en este primer ejemplo tenemos una gráfica de conexidad 1. Claramente este punto, si ustedes se imaginan que lo quitamos,
Y obviamente al quitar un punto, un vértice, quitamos todas las aristas que incidan en él. O sea, estaría yo pensando que quito este punto, quito esta y esta. Entonces claramente me quedaría pues esta componente de acá y esta, ¿verdad? Entonces la conexidad de esta gráfica es 1. Acá les puse un ejemplo de una gráfica con conexidad 2, que es un ciclo. Se puede ver que si ustedes quitan cualquier punto, no la van a desconectar. Necesitan quitar al menos 2. Y bueno, no cualesquiera 2, o sea, si quito estos 2 no desconecto, pero si quito estos 2, desconecto este punto de los otros, ¿verdad? Y finalmente tenemos aquí esta gráfica cuya conexidad es 3. De hecho, esa es la gráfica del cubo. En la lámina anterior, si ustedes piensan en el cubo, que es un poliedro superconocido, pues yo lo puedo describir si no me gusta mucho o no me cuesta trabajo imaginarme las cosas en 3 dimensiones, yo puedo describir perfectamente este objeto solamente con sus vértices, sus aristas y sus caras. Y eso no es algo así trivial. Resulta que cuando yo dibujo una gráfica en el plano, por ejemplo, voy a ver si me queda el ejemplo. Un cuadrado. No necesariamente la forma de dibujarla en el plano tiene que ser única. Es decir, aquí yo nada más tengo conjunto de vértices, que son 5 vértices, y tengo esas aristas. Gracias al dibujo que yo hice, yo también puedo determinar el conjunto de regiones. En este caso, en este ejemplo que yo puse aquí, pues yo tengo la región de afuera, la voy a llamar A grandota. Tengo esta región, que es un cuadrado, me parece, y tengo esta otra región. El conjunto de regiones no necesariamente queda bien determinado por mi gráfica. O sea, podría depender de la manera en que yo lo dibuje. Resulta que cuando la gráfica es 3 conexa, eso no va a pasar. Entonces hay un teorema, que ahorita vamos a hablar de él, que me dice que cuando la gráfica es 3 conexa, no importa de qué manera dibujen la gráfica, pues la combinatoria te dice exactamente cuáles son las caras y cuándo 2 caras son vecinas una de la otra, ¿verdad? Entonces por eso nos van a interesar estas. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de una gráfica que no es 3 conexa y donde pasa eso ya no queremos que pase, ¿no? O sea, que depende del dibujo, la manera en que dibujes, vas a tener diferente conjunto de caras. Bueno, me pueden interrumpir en cualquier momento. Entonces, resulta que estas gráficas están clasificadas. Hay un teorema de Todd que me dice que cualquiera de esas gráficas, este teorema de Todd habla más general. O sea, yo empecé hablando de poliedros. Y acuérdense que para que fuera poliedro, necesito que la gráfica sea plana. Este teorema de Todd me va a hablar de gráficas 3 conexas, no necesariamente planas. O sea, a lo mejor yo no la puedo dibujar en el plano de manera que no se crucen las aristas. Entonces, vamos a olvidarnos ahorita de la planaridad y vamos a concentrarnos solamente en esto. Entonces, este teorema me dice que una gráfica es 3 conexa, sí, solamente sí, o es una rueda es un ciclo, háganles ustedes un n ciclo, por ejemplo un pentágono, un ciclo de longitud 5 en este caso, y todos los vértices de mi ciclo están unidos a un vértice central que le voy a llamar O. Entonces esta combinatoriamente se llama R5, la rueda de longitud 5, ¿no? Y así pueden tener R4, R de cualquier longitud finita. Y esta es la versión combinatoria. Geométricamente, pues esto correspondería pues, a una pirámide de base pentagonal. Aquí ya estoy pensando pues, en R3. Entonces, este teorema me dice, cualquier gráfica es 3 conexa, sí, solo sí, o es una rueda, o se puede obtener de una rueda mediante una sucesión finita de operaciones. O sea, va a haber un par de operaciones permitidas. Entonces, ¿quieren una gráfica? Saber si es 3 conexa o no, pues este teorema me dice fácil. Si es una rueda, pues sí, es 3 conexa, pues vamos. O tiene que haber una sucesión de operaciones de manera que yo lleve esa gráfica a una rueda. Y las operaciones son las siguientes, ahorita las ilustramos con ejemplos.
yo puedo añadir una arista entre cualquier par de vértices. O puedo reemplazar un vértice cuyo grado sea mayor o igual que 4. Lo puedo separar en dos vértices que les voy a llamar B y B', B' y B', de modo que cada vértice que estaba unido a B, o sea, el vértice original que yo separé, pues tenía sus vecinos, ¿no? Tenía al menos 4 vecinos. Entonces, voy a separar a esos vecinos entre, bueno, algunos van a ser vecinos de B', otros van a ser vecinos de B', los voy a separar de manera que el grado de ambos, de los dos nuevos, sea mayor o igual que 3. ¿Sí? Aquí está un ejemplo. Esta es la rueda de longitud 4, entonces pues esa es 3 conexa. Entonces, para ilustrar la operación permitida, la operación 1 pues es bastante sencilla, entonces no puse un ejemplo. Simplemente es trazar alguna arista que no esté. Ok, sí, no importa, aquí sí podrían tener aristas múltiples. No estoy hablando todavía de poliedros. Cuando hable de poliedros, ahí sí no quiero aristas múltiples. Pero aquí sí yo podría agregar, por ejemplo, esta otra arista y la gráfica que resulta va a seguir siendo 3 conexa. Eso no me afecta nada. O podría agregar, por ejemplo, una arista que no la podría dibujar recta, pero podría dibujar esta, ¿se me imaginan? Y la gráfica que resulte va a seguir siendo 3 conexa. Entonces la operación 1 pues es nada más agregar aristas. Y la operación 2 es agarrar un vértice que tenga grado mayor o igual que 4, por ejemplo, aquí el único que le puedo aplicar esa operación es este. Y lo voy a separar. Y entonces lo que decía es que los vecinos de B, que en este caso pues eran los otros 4, los tengo que repartir. O sea, voy a decir ¿de quién va a ser vecino? O de B' o de B'. Y los voy a repartir cuidando que el grado de cada uno de los nuevos sea al menos 3. ¿De acuerdo? Lo cual es claro, porque si ustedes dejan un vértice en una gráfica, si quieren un vértice solamente con 2 vecinos, o sea, si B solamente es adyacente a un U y a un W, pues entonces al quitar esos 2 vecinos ya desconecto a B. Pues, o sea, eso sería lo que llamamos un 2 corte. Lo cual no queremos tener, pues estamos hablando de 3 conexas. Bueno, entonces aquí esta rueda de longitud 4 la podemos expandir de estas dos maneras, ¿no? Bueno, aplicando la operación 2 la puedo aplicar de estas dos maneras. O separo los vértices de esta forma o los separo de esta otra forma. Ajá. El teorema del top me dice que cualquiera de estas dos gráficas pues, me va a interesar. O sea, para el mundo de las gráficas 3 conexas, las dos son válidas, ¿no? Pero para el mundo geométrico de los poliedros, la primera no me interesa, porque no es plana. ¿Sí? Hay un teorema muy conocido que me clasifica todas las gráficas planas y me dice que una gráfica es plana, o sea, la puedo dibujar en el plano sin que se intersecten las aristas aquí. ¿Sí? Hasta aquí. Sí, solamente sí, no contiene ni a la completa de 5 vértices, ni a K33, que es son dos gráficas como prohibidas, ¿no? Que se llaman K33 y K5. Esas son como las prohibidas en el mundo de las planas. Y entonces nosotros podemos ver que esta gráfica pues, es precisamente K33. K33, recordemos que va a ser la gráfica bipartita completa. Tengo dos conjuntos de 3 vértices. Ajá. Y todos están unidos contra todos. O sea, este va a estar unido contra estos 3 y este está unido contra estos 3. Y el otro pues también. Ese es K33. Esa pues no es una gráfica de las prohibidas, esa no es plana. Y pues es precisamente la que tenemos allá. Para verlo pues tendríamos que colorear los vértices, podríamos colorear si este es rojo, en una bipartita, las partes de la bipartición son independientes, o sea que no hay arista entre ningún par de los vértices de aquí, ¿no? Entonces yo podría pensar que una parte es roja y la otra parte es azul, y entonces si ustedes pintan este vértice, digamos, de rojo, pues entonces sus 3 vecinos tendrían que ser azules, imagínense aquí. Ajá. Entonces este es azul, azul, azul. Y entonces el vecino de azul pues tendría que ser rojo, entonces este tendría que ser rojo, este podría ser azul, no sé si lo hice bien, pero podrían colorearla de manera que dos vértices adyacentes tienen diferente color, ¿no? Entonces,
Pues esa gráfica de arriba no nos va a interesar porque no es para la conferencia, pues es ahorita de poliedros, y los poliedros me interesa dibujarlos de esta forma. Este sí va a ser un poliedro, este sí nos va a interesar para nuestra plática de hoy. Bueno, entonces ese es el teorema de Todd sobre la tres conexidad. Además está el otro elemento clave, el otro ingrediente clave que les comentaba, que era esto, ¿no? Los poliedros no dependen de la manera en que yo los dibuje. O sea, en otras palabras, una gráfica simple, plana y tres conexa se puede dibujar esencialmente de una manera, en el plano o la esfera. ¿Sí? O sea, claro, o sea, si yo les pido que me dibujen esta, ya la borré, o la gráfica del cubo, si les pido que me dibujen la gráfica del cubo, pues a lo mejor cada uno de ustedes me va a dar un dibujo diferente, en el sentido de que, bueno, las aristas son de diferente longitud, bla, 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 pero esencialmente la combinatoria va a ser la misma. O sea, los vértices van a ser los mismos, las aristas van a ser las mismas y las caras van a ser las mismas. Y se va a respetar la adyacencia. Entonces, pues aquí todo se va a comportar bonito, ¿no? No va a pasar esto. Era lo que yo quería hacer allá, pero no me salió. Con esta sí me sale. Imagínense esta gráfica es un pentágono y aquí le ponemos un triangulito. Esta gráfica es la misma que esta gráfica, es un pentágono y tiene pegado un triangulito. ¿Sí? Pero como poliedro, si yo quisiera definir un poliedro, o sea, si a mí me interesan, además de vértices, aristas, me interesan las regiones, o sea, le voy a llamar aquí sea el conjunto de regiones o caras, pues vamos a ver que es diferente, ¿no? Porque, a ver, ayúdenme a ver por qué es diferente. Pues aquí yo tengo, o sea, tres regiones A, B y C, A', B', C'. ¿Por qué son diferentes? Acá tengo un ciclo de longitud, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá, parece que también, ¿verdad? Sí, no, entonces, ¿Por las aristas que comparten entre las regiones? Las aristas que comparten entre las... pues claro, ¿verdad? O sea, por ejemplo aquí, o sea, A, claro. A y B comparten dos aristas. A y B comparten dos aristas, exactamente. Y acá solamente comparten una, ¿cierto? Exacto. Sí, gracias. Muchas gracias. Entonces sí, efectivamente, esta combinatoriamente es la misma, pero geométricamente, o sea, si a mí me interesa hablar de dibujos, pues ya no va a ser el mismo, ¿no? Porque aquí tengo una adyacencia de regiones que pues acá es diferente, ¿no? ¿Sí se ve? Entonces, pues, si una gráfica no es tres conexa, pues, no puedo hablar de poliedro, pero sí puedo decir, bueno, pues considera este dibujo, pues considera este otro dibujo. Ajá. Un dibujo, vamos a decir que un dibujo es una terna, vértices, aristas, caras, y pues adyacencias ahí, o sea, relaciones de incidencia entre unas y otras, ¿no? Entonces, como gráficas son iguales, son isómorfas, pero como dibujos. Ok, entonces vamos otra vez a repasar el teorema de Todd, pero ahora sí para poliedros. ¿Se acuerdan del teorema de Todd? Me decía que en el mundo de las tres conexas había gráficas como irreducibles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como elementales. Las elementales eran las ruedas. O sea, toda gráfica de tres conexa o es una rueda, o se puede llevar una rueda a través de dos operaciones. Acá lo estoy restringiendo un poquito, ¿no? O sea, porque no nada más quiero que sea tres conexa, pero quiero también que me respete que sea plana. Entonces resulta que si hay un teorema, sí vale el teorema, pues nada más de que hay que tener más cuidado, porque pues ahora no quiero perder la planaridad. Entonces el teorema me diría, toda gráfica simple, plana y tres conexa, paréntesis poliedro, todo poliedro o es una rueda, o pirámide, como lo quieran llamar, o se obtiene de una rueda mediante una sucesión finita de operaciones de los siguientes dos tipos. Y aquí ya lo puse un poquito diferente. Operación número 1, trazar una diagonal a una cara. Una diagonal, pues es simple y sencillamente una línea que une dos vértices no consecutivos. Si mi
cara es un pentágono, pues no voy a trazar esto no es diagonal, que son consecutivos los vértices. Pero esta sí es diagonal. Eso es una diagonal. ¿De acuerdo? Y la operación permitida número 2 va a ser trazar una diagonal a una cara en G estrella. Y aquí necesito hacer un paréntesis para hablar de esta notación. Entonces, permítanme hacer un paréntesis. Resulta que cuando ustedes tienen una gráfica plana y 3 conexa, por ejemplo el cubo, acá, esta gráfica viene naturalmente asociada a una gráfica dual. Y la gráfica dual pues va a ser ahora, o sea, ahí yo tengo mi conjunto de vértices, mi conjunto de aristas y mi conjunto de regiones. Ese es G. Vamos a ponerle aquí. Entonces, G estrella, es otra gráfica. Los vértices de G estrella van a ser las regiones. Entonces voy a poner un punto rojo por cada región. Ajá. Y va a haber arista entre dos puntos rojos si solamente si las regiones que los definen eran adyacentes. Eran vecinas, pues. Entonces, por ejemplo, este cuadrado es vecino del cuadrado de afuera, entonces aquí necesita haber una arista. El cuadrado del centro es vecino a los 4 cuadrados, entonces va a haber arista aquí, arista acá, arista acá, arista acá. ¿Qué más? Y bueno, estos 4 cuadrados pues, son vecinos del cuadrado de afuera, entonces voy a tener esta. Solo que quedó muy fea, ¿verdad? Porque algo le falta. Es cierto. Sí, ya decía yo, porque pues no puedo tener vértices de grado 2, ¿verdad? De las 3 exponencias. Entonces aquí me faltaba este ciclo. Ahí está. Ese es G estrella. No más que decía yo que quedó un poquito fea porque sus aristas no quedaron rectas. Bueno, eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, aquí está definido mi dibujo, es plana, esta es conexa. Pero resulta que si yo me pongo muy vanidoso, podría yo dibujarla, yo la podría dibujar de manera que sus aristas fueran líneas rectas, a ver si me sale bien. Ustedes me ayudan a ver si queda. Yo digo que esa gráfica roja es la misma que esta gráfica roja. ¿Se parecen? No, ¿verdad? No, bueno, las dos son planas. Vamos, a ver, voy a ver si logro convencerlos de que son la misma. Bueno, primero, vean que todos los vértices tienen grado 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. O sea, en otras palabras, esta gráfica es 4 regular. Acá también pasa eso, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver, tengo cuántos vértices. 1, 2, 3, son 6 vértices. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. ¿Y ya con eso? A ver. Esta es la gráfica, la representación plana del octaedro. Es la representación plana del octaedro. No sé si con eso los convencí. Es un hecho conocido que el dual del cubo es el octaedro. Y si tomas el dual del octaedro, pues es el cubo. O sea, el tomar la gráfica dual sí es una operación involutiva. Si agarras una gráfica, consideras su dual, pues tienes una gráfica roja. Y si a esa gráfica roja le tomas otra vez su dual, pues tienes algo que es isomorfo a lo primero, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, resulta que el dual del cubo es el octaedro. Ahí está. Entonces, fíjense que la operación 2, volviendo otra vez al teorema de Toth, la operación 2 original del teorema de Toth me decía que un vértice yo lo podía separar, ¿se acuerdan? Es un vértice que tuviera al menos 4 vecinos, yo lo iba a agarrar y lo iba a separar en 2 y iba a repartir los vecinos. Y aquí la operación 2 yo la cambié. Solamente estoy hablando de trazar diagonales. Se puede convencer, es un ejercicio interesante, bonito, que el hecho de yo separar un vértice, o sea, a ver, vamos a poner el ejemplo que puse hace ratito. El ejemplo que puse hace ratito era la rueda de longitud 4 y la operación 2 de Toth me dice que voy a separar un vértice de grado al menos 4, entonces el único candidato es este, ¿sí? Entonces, y la manera de separarlo y que me respete la planaridad es esta. Ajá, entonces este es B' y
y este es B'. Ahí está. Resulta que si yo dibujo la gráfica dual, vamos a dibujar la gráfica dual aquí en rojo. Es fácil ver que la dual de una rueda es la misma rueda. O bueno, es una rueda de la misma longitud. ¿Estamos de acuerdo? O sea, mi gráfico original, esta blanca de acá, pues es una rueda. Si yo considero la dual, pues obtengo otra vez un ciclo de longitud 4 y todos los vértices del ciclo están unidos a otro vértice. En otras palabras, este es autodual. Y estas nos interesan más todavía. A ratito digo. Bueno, resulta que si yo dibujo la gráfica dual de esta, o sea, al haber separado los vértices, ¿qué creen que va a haber ocurrido? Exactamente. Lo que va a ocurrir es que voy a haber trazado una diagonal, en este caso al cuadrado central. ¿Sí? O sea, el hecho de separar un vértice en dos se traduce en trazar una diagonal, pero no a la gráfica original, sino a la dual. ¿De acuerdo? Entonces, por eso este teorema pues, lo pudimos enunciar un poquito más bonito, porque en la otra versión pues, había que tener cuidado que el grado fuera mayor o igual que 4 y cómo reparten los vecinos. Acá es más visual, porque simplemente agarras una cara que no sea un triángulo, porque los triángulos no les puedes trazar diagonales. Agarras una cara que no sea un triángulo y le trazas una diagonal. ¿Sí? Claro, hay varias diagonales, ¿no? Puedes trazar esta, pues hay varias diagonales. Entonces, bueno, pues resulta que este teorema pues, también me clasifica a los poliedros de esta forma, ¿no? Entonces, podemos pensar que un poliedro lo podemos como amplificar, o sea, como expandir con estas dos operaciones. Tienes un poliedro, entonces recordemos las operaciones permitidas son trazar una diagonal a una cara o trazar una diagonal a una cara de la dual. Y entonces vas a tener otro poliedro, ¿sí? Con más aristas. Entonces por eso estamos pensando que, pues, como que lo expando, ¿no? Lo hago más grande, tengo un poliedro más grande. Al revés, o sea, si pensamos en las inversas de estas operaciones, pues podemos tener una idea como de simplificar un poliedro. ¿Qué es simplificar un poliedro? Pues es borrar diagonales, pero aquí hay que tener mucho cuidado, entonces aquí se complica el problema, porque no puedo borrar cualquier diagonal. Tengo que cuidar que no disminuya la conexidad, y la verdad es que pues ahí sí ha sido, bueno, Todd lo hace, pero pues ahí sí no es tan trivial, ¿no? Pero teniendo cuidado sí se puede borrar ciertas diagonales o contraer aristas, ¿no? Entonces, dado un poliedro, hay ciertas aristas que puedes borrar, y hay ciertas aristas que puedes contraer. Acá en este caso, si a esta gráfica blanca yo contraigo esta arista, pues obtengo precisamente la rueda con la que yo empecé. Entonces, aquí está un ejemplo de cómo vamos a simplificar el cubo. Es una manera de simplificar el cubo. Tengo la gráfica del cubo, ahí está. Entonces, las operaciones permitidas otra vez son borrar diagonales o contraer aristas. Insisto, teniendo cuidado. Vamos a concentrarnos en estas tres, en esta sucesión. Tengo esta. Entonces, esta arista agarro y la contraigo. Entonces, pues me queda esto, ¿no? Y luego lo que hice fue contraer esta. Esta arista agarro y la contraigo. Yo tengo esto. Pero esta gráfica tiene problema. ¿Qué problema tiene? La conexidad. Ya valió, ¿no? O sea, aquí claramente si borras este y este, pues ya desconectaste la gráfica. Eso quiere decir que no puedes contraer cualquiera, hay que tener un poquito de cuidado. Pero bueno, el teorema de Todd me dice que hay una lista que puedes borrar o contraer. ¿Sí? Entonces, esta lo ignoramos, entonces me quedo aquí. Entonces, en vez de seguirle para acá, fíjense lo que hicimos aquí. Contraemos esta lista, ¿de acuerdo? Esta de aquí la contraemos y entonces este cuadrado, esta región que era un cuadrado, se volvió triángulo. Este cuadrado se volvió triángulo y pues me quedó esto, ¿no? Y aquí hice dos pasos en uno, entonces hice mi trampa, que fue lo que tuve que hacer. Primero tengo que borrar esta lista, lo cual puedo hacer porque una condición necesaria para poder borrar es que sus extremos sean de grado al menos 4.
porque si tienen un extremo de grado 3, quitas la arista y ya dejas un vértice de grado 2, entonces no queremos eso. Entonces, pero esta sí cumple esa condición necesaria. La puedo borrar y me queda pues eso, pero sin esta arista. Y ahora contraigan esta y les queda precisamente esta rueda. ¿Sí? Entonces, pues, está bonito, ¿no? Pero está un poquito tramposo porque de repente yo llegué a pensar, pues parece que todo poliedro se puede reducir a una sola rueda. O sea, tú agarras un poliedro y entonces lo reduces y siempre vas a llegar a una rueda, ¿no? O sea, pero resulta que eso no es claro, ¿no? No es claro que sea cierto. O sea, a lo mejor puede pasar que un mismo poliedro, una misma gráfica, le aplico operaciones permitidas y llego a R4. Pero luego a alguien de ustedes le doy el mismo poliedro y, como pensamos diferente, aplica otras operaciones permitidas también y llega a otra rueda. Entonces, ¿pasa o no pasa eso? Bueno, ahorita lo que quisiera platicar pues es un poquito esta caracterización de las ruedas. O sea, sea única o no la rueda a la que pueden llevar un poliedro, o sea, agárrense, dibujen un poliedro, es bastante divertido, o sea, un pentágono, me agarro aquí dibujando caras adentro. Hay que tener cuidado de no dejar vértices de grado 2, o sea, hay que tener cuidado de que de veras lo que queda pues sí sea desconexo, ¿no? Entonces agarren un poliedro y empiecen a aplicarle operaciones y van a llegar a una rueda. Seguro que van a llegar a una rueda. Para aplicar las operaciones, o sea, ¿qué necesito hacer? ¿Qué necesito pedirle a una arista para poderla borrar? Pues necesito al menos pedirle, o sea, si tengo esta arista y la quiero borrar, necesito pedirle por lo menos que los extremos tengan grado al menos 3. ¿Es cierto? No. 4. Sí, porque si uno tiene grado 3, la borro y ya dejé un vértice de grado 2 y ahí ¿no? No podemos tener vértices de grado 2. Entonces, si quiero borrar una arista, si esta la quiero borrar, sus extremos tienen que tener grado al menos 4. ¿Sí? Y si quiero contraer una arista en una cara, una condición necesaria que le tengo que pedir es que no esté en un triángulo. Porque si yo tengo una arista en un triángulo, o sea, si yo quiero contraer esta, imagínense, la contraigo y ¿qué me va a quedar? Me va a quedar ahí un bígono, ¿no? O sea, una cara de longitud 2. Y en los poliedros, pues, solamente tenemos caras de longitud al menos 3. Bueno, entonces, resulta que las ruedas juegan este papel de gráficas irreducibles. El teorema dice lo siguiente: agárrense un poliedro que cumple las siguientes dos propiedades. Toda arista tiene un extremo de grado 3 y toda arista está en un triángulo. Entonces vamos a probar que es una rueda. Ajá. Bueno, pues primero vamos a ver que si le pedimos más que las dos condiciones, o sea, si resulta que todo vértice es de grado 3 y toda cara es triángulo, es fácil probar que la gráfica es en tetraedro. ¿De acuerdo? Bueno, un hecho conocido es que en una gráfica, si ustedes suman todos los grados de los vértices, están contando 2 veces cada arista, ¿no? Entonces eso es 2 veces el número de aristas, es la suma de los grados de los vértices. Si estoy pensando que cada vértice tiene grado 3, pues esta suma es 3 veces el número de vértices. N es el número de puntos. Por otro lado, estamos pensando que toda cara es un triángulo. Entonces, si en la misma gráfica agarran y suman las longitudes de todas las caras, aquí C es el conjunto de caras, L es la longitud de una cara. Entonces, si sumo la longitud de las caras, otra vez estoy contando 2 veces cada arista. O sea, es el mismo número que tengo acá. Entonces, por un lado, este número es la suma de los grados, que es 3 veces N, y es la suma de las longitudes de las caras, que es 3 veces F. F es el número de caras. ¿Sí? Entonces, de ahí, de esa ecuación, pues, podemos obtener que el número de aristas, M, despejando, me va a quedar que es 3 medios de M, 3 medios del número de puntos.
o equivalentemente el número de puntos es 2/3 del número de aristas. Ahí está la ecuación. Entonces, otro hecho conocido también para los poliedros es que en todo poliedro el número de vértices menos el número de aristas más el número de caras siempre es 2. Para gráficas que puedo dibujar en la esfera voy a tener esto. Entonces, si sustituimos lo que acabamos de obtener, hacemos cuentitas, pueden verificar, y obtenemos que el número de vértices tiene que ser 4. Y con 4 vértices, gráficas planas y 3 conexas, pues solamente es la completa y es el tetraedro. Entonces, pues acabamos de ver que si en un caso más estricto que las condiciones del teorema, si todo vértice es de grado 3 y toda cara es triángulo, entonces es el tetraedro. Entonces, pues en ese caso ya acabamos. Vamos a suponer que no estamos en ese caso. Tenemos una gráfica que cumple 1 y 2, pero que no es el tetraedro. Entonces, si G no es K4, la completa de 4 vértices, pero todo vértice tiene grado 3, entonces como estoy suponiendo que no es el tetraedro, debe de haber una cara de longitud mayor estrictamente que 3, ¿estamos de acuerdo? Entonces, me agarro esa cara, digamos que se llama C chiquita, y esa cara está determinada pues, por los vértices de su ciclo, ¿no? B1, B2, bla, 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 hasta BR, con R mayor estricto que 3. Entonces aquí en mi dibujito estamos pensando que si imagínense un pentágono, hay una cara que no es triángulo, por ejemplo un pentágono. Pero como cumple la condición 1 del teorema, perdón, la 2 es que toda arista esté en un triángulo. Entonces en mi dibujito, en mi pentágono, esta tiene que estar en un triángulo, esta tiene su triángulo, esta tiene su triángulo, etc. Pues todas tienen su triángulo. Pero ¿qué sucede? Estamos suponiendo que todo vértice tiene grado 3. Entonces, estos rojos, este B1 tiene grado 3. ¿Qué tiene que pasar? Si el grado de este rojo es 3, pues entonces este tiene que ser igual a este. Tiene que ser el mismo vértice. Y por el mismo argumento, X1 tiene que ser el mismo X2, X2 tiene que ser... En resumen, pues estos azules son el mismo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues es una rueda, ¿no? Es la rueda pentagonal en este caso. Pero estamos suponiendo que todo vértice tiene grado 3. O sea, también el azul. Quedamos que el azul, acabamos de probar que el azul es el mismo, no son 5 en realidad. Es un mismo vértice. Pero si el azul es un mismo vértice y tiene grado 3, ¿qué pasa con R? Tendría que ser 3, contradiciendo que teníamos una cara que no era triángulo, ¿no? Entonces acabamos de probar que no hay una gráfica donde todo vértice tenga grado 3 y que no sea tetraedro. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora faltaría ver qué pasa si tengo una gráfica que no sea K4, que no sea tetraedro, pero que toda cara sea triángulo. Eso me quería decir 10, ¿verdad? Sí. Me quedan 10 días. A ver, entonces otra vez. Si yo tengo una gráfica que no es el tetraedro, pero toda cara es triángulo, debe de haber un vértice de grado mayor o igual que 3, porque si no, pues sería el tetraedro. Entonces, podemos ver que la gráfica dual, que ya platicamos cómo se construye, sería como en el caso anterior, y no puede existir una gráfica, o sea, no existe una gráfica donde todo vértice tenga grado 3, ¿y qué? Y no sea el tetraedro. ¿Sí? O sea, lo que quiero decir es que este es el caso dual. Entonces, si consideramos, hasta ahorita donde vamos en la prueba es que si tenemos una gráfica que cumple 1 y 2 y no es el tetraedro, a fuerzas tiene una cara que no es triángulo y un vértice que tiene grado más grande que 3. Espero que me dé tiempo para terminar la prueba, ¿no? Entonces, eso es lo que dice aquí. Toda gráfica G distinta de K4 que cumple 1 y 2 tiene una cara C no triángulo y tiene un vértice B no triodo, o sea, no de grado 3. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a probar que, pues si yo me agarro la cara que no es triángulo, por ejemplo, aquí está otro pentágono, vamos a probar que todos los vértices del ciclo de esa cara tienen grado 3, a fuercitas. Y pues aquí vamos a
tratar de argumentarlo, ¿no? Supongamos que hay un vértice que no es de grado 3. Pensemos que este B1 tiene grado más grande que 3, o sea, grado 4, ¿no? Entonces, el que le sigue, B2, tiene que tener grado 3. Porque si B1 tiene grado mayor que 3, digamos 4, y este también tiene grado mayor que 3, entonces esta lista ya no cumple la condición. ¿Se acuerdan de una condición era precisamente que para toda lista tuviera un extremo de grado exactamente 3. Entonces, pues, si pasara eso, esta ya no la cumpliría. Entonces, quiere decir que si este vértice es de grado mayor que 3, este tendría que tener grado exactamente 3. ¿Sí? Y si eso pasa, vamos a suponer que eso pasa, vamos a ver que el que le sigue tiene que tener grado mayor que 3. ¿De acuerdo? Bueno, si ya lo alcanzamos a ver, acabamos de ver que si tiene dos vértices de grado mayor que 3, esos dos vértices de grado mayor que 3 me van a formar un 2 corte de la gráfica. O sea, quedamos que era mayor que 3, quedamos que era grado 3. Si este de aquí es de grado 3, entonces X1 y X2 son el mismo, ¿verdad? O sea, los identificamos, digamos que se llama X. Y ese vértice X, si yo quito estos dos vértices, ya no lo puedo conectar con ninguno otro del ciclo, ¿no? Entonces tendríamos un 2 corte y pues contradecimos las hipótesis, ¿no? Entonces, pues eso ya probaría el teorema, ¿eh? Esta es una como caracterización de las ruedas. Ustedes tienen un poliedro que cumple esas dos propiedades, pues no hay otra, tiene que ser una rueda. Bueno, y lo que me queda, pues nada más quisiera hablar de qué onda con esto. O sea, ¿para qué me puede servir, no? Resulta que si ahora cambiamos un poquito de tema y ahora voy a pensar en gráficas planas y 4 regulares, ya no voy a pensar en poliedros, sino ahora quiero estudiar gráficas planas y 4 regulares. 4 regulares es que todo vértice tenga grado 4, ¿no? Resulta que hay una manera muy natural de a cada poliedro, ¿ustedes agarran un poliedro? Le pueden asociar una única gráfica plana 4 regular. Hay una construcción que me lleva poliedros en estas y estas en poliedros. O sea, hay una correspondencia 1 a 1, ¿no? Entonces, si hay una correspondencia 1 a 1, el teorema de Todd pues, tiene que tener un equivalente acá, lo cual pues, parece que no tiene mucho chiste, pero pues ya cuando lo traduces, pues sí puedes decir cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, que también hay irreducibles. En el mundo de las planas 4 regulares hay operaciones permitidas. O sea, el borrar una arista o contraer una arista se puede traducir en deshacer cruces. Si tú tienes un vértice, obviamente va a ser de grado 4, tiene sus 4 vecinos, el borrar o contraer una arista se va a traducir en intercambiar este pedacito por este pedacito. Pues puedes llevar una gráfica otra, simplificando, porque aquí si te fijas teníamos 5 vértices y acá teníamos 4. Entonces podemos reducir, y las gráficas irreducibles van a ser estas construcciones, ¿no? Que van a ser ciclos. En este caso esta es la que le corresponde a la rueda de longitud 4. Es un ciclo de longitud 4, otro ciclo de longitud 4 aquí adentro. Y bueno, cada vértice del ciclo pues está unido a los dos. Bueno, eso no sé cómo explicarlo. Yo le llamé la rueda bolita, porque tiene como un agujero adentro. Entonces, la operación permitida me permite deshacer cruces. Este cruce, por ejemplo, que tengo acá, si yo lo deshago, tengo esta de acá. Entonces, ya no me da mucho tiempo, pero bueno, podemos clasificar también acá estas. Y otra aplicación pues son las gráficas autoduales. Ya dijimos que una gráfica autodual pues es aquella que su dual es prácticamente la misma gráfica, ¿no? Y entonces si restringimos las operaciones de borrar y contraer a este mundo, pues también podemos decir que toda gráfica autodual, todo poliedro autodual, ya me voy a ir al final.
aquí hay un detalle, entonces por eso lo puse como conjetura. Todo poliedro autodual o es una rueda. Me faltó decir algunos conceptos importantes, pero bueno, la idea es esa. Dentro de las autoduales voy a distinguir ciertas gráficas que respetan cierta simetría, ahorita ya no alcanza a comentarlo, pero esas especiales, esas gráficas autoduales que llamamos admisibles, se pueden clasificar porque van a poderse llevar siempre a ruedas impares, ¿sí? Otra vez con esta misma idea, la filosofía es la misma, aplicar una operación local a las gráficas de tal manera que no me la saque de mi mundo. Si mi mundo son las gráficas autoduales admisibles, pues yo voy a buscar una operación que se la aplico a la gráfica, se la aplico una sucesión, pero que siempre la gráfica que obtengo siga siendo autodual y admisible. Bueno, entonces, pues es un poquito la filosofía de lo que voy a contar. Pues yo creo que aquí le paro. ¿Preguntas? Bueno, yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, para politopos de dimensiones mayores, igual se pueden representar con ayuda de gráficas planas o no. Por ejemplo, de los simplejos y todo eso. O sea, por ejemplo, para 4 politopos, no sé. O sea, toda esta teoría es para poliedros o que están inmersos en un espacio reflejo, ¿no? Ajá, exactamente. Y bueno, la definición de poliedro pues es que es una gráfica que puede dibujar en la esfera, en S2. Entonces, a lo mejor sí hay un análogo. No, pero Eric, toda gráfica la puedes meter en R3 sin que se crucen. Si tomas como una espiral y los puedes clavar ahí, entonces puedes meter la gráfica en la espiral con todas las aristas sean líneas rectas. Sin que se crucen. Y sin que se crucen aristas. Pero en el espacio, o sea, no hay. Allá es como encajable. Supongo que hay parte de un teorema que se llama Van Kamp, no sé qué, de cómo puedes encajar un simplejo en un espacio. O sea, que si todo simplejo n-dimensional lo puedes meter en R a la 2 n más 1. Y entonces las gráficas son unos y claro, lo puedes meter en 3. Sí, pero ahí, o sea, con las caras, quién sabe qué pase, ¿no? O sea, por ejemplo, si tienes una gráfica, o sea, el 1 esqueleto de un politopo de dimensión 4, pues ya quién sabe, ¿no? O sea, quién sabe si las caras, si ese encaje del que estás hablando también funcione, o sea, en el sentido de que no se intersecten caras de dimensión 3. ¿Quién sabe? No sé. ¿Y alguna otra pregunta? ¿Cómo? O sea, eso no se puede, pero dos cosas de dimensión 3 y una de se interceptan. Entonces, agradecemos mucho a Eric. Y pues esperamos la próxima semana. Recuerden que el seminario de becarios es todos los miércoles a las 5 de la tarde. Gracias por venir. Disculpen las molestias por el retraso.